2, 3. Ahí cuando quieras empezar. Esta es la evidencia 2 de la materia Análisis de circuitos eléctricos, en la que presentaremos los resultados de la situación problemas, por el equipo conformado por Eduardo, Adrián y Joseph. Lo primero que debemos ver es que es una celda fotovoltaica, la cual es una unidad la cual sirve para generar electricidad a partir de la luz que incide sobre ella, mediante el efecto fotoeléctrico. Para poder determinar la producción máxima de energía anual de una celda fotovoltaica, se multiplica la potencia máxima de la celda por la cantidad de horas pico al año, lo cual genera un estimado de cuánta energía genera la celda en este plazo de tiempo. En México, la capacidad instalada de los sistemas fotovoltaicos ha recibido un aumento significativo, pasando de 5,163 megavatios a 7,040 megavatios de 2020 a 2021. La generación fotovoltaica de 2018 fue de 2.193.53 gigawatts Hertz y presentó el 0,7% de la generación total en el país. En el año 2019 se generaron 8.339.47 gigawatts Hertz y se presentó el 2,6% de la generación del país. La generación fotovoltaica en 2020 fue de 11.360.01 gigawatts Hertz y ello presenta el 4,29% de la generación neta total, una mejora significativa a la cantidad generada en 2019. Para obtener las características en un circuito abierto, se coloca en un multímetro de tal forma que el voltaje pueda pasar a través de este y se pueda obtener la medida. En un circuito en corto, del mismo modo, se coloca el multímetro y se compara la corriente de cortocircuito obtenida con la corriente especificada por el fabricante. Ahora bien, para obtener las características del módulo, la corriente voltaje se obtiene por el aumento progresivo de la tensión aplicada y posterior, recogida de la corriente que circula. Variando la resistencia externa desde 0 a infinito, se pueden medir diversos valores de pares. Y por otro lado, en potencia voltaje, utilizando la corriente de voltaje, se puede calcular la potencia en relación al voltaje utilizando la fórmula de esta. Para poder calcular el punto máximo de potencia, en, en el que es un punto en el que la potencia entregada por el panel solar de la cara externa es máxima. Se obtiene calculando, multiplicando la máxima intensidad por el máximo voltaje, los cuales son provisionados por el fabricante de la celda. Para, Bueno, ahora vamos a hablar un poquito acerca de los circuitos eléctricos en el simulador. Esto solo era para ayudarnos a basarnos un poco en cómo va a estar el circuito. En este caso lo hicimos en base a lo que pedía las especificaciones en el reto y podemos ver aquí que funciona a la perfección. Vamos viendo los casos. El primer caso que encontramos es un módulo de 6 celdas fotovoltaicas en serie, donde vemos que, como puede ser en cualquier circuito en serie, que la corriente es la misma, ya que es un circuito en serie, pero el voltaje a medida que nosotros vamos moviendo con ayuda del cursor, en la gráfica vemos cómo va cambiando el voltaje que se va sumando, obviamente. También entonces en paralelo pues, encontramos la respuesta de que como son dos módulos, en este caso ambos tienen una corriente de 100 miliamperios, como son dos y está en paralelo, se suman, entonces por ende tenemos 200 miliamperios, como podemos ver aquí abajo. El voltaje se queda igual. Aquí vemos también los dos módulos en serie, que la corriente sigue siendo la misma y el voltaje aumenta. En este caso, como el voltaje máximo de cada módulo era 3.6 voltios por ahí, llegó hasta 7.27 voltios, entonces es considerable, ¿no? Lo que debe pasar. Y también hacemos la prueba de lo que pasa cuando tapamos el 30% de una celda fotovoltaica y aquí vemos los resultados que varían mucho a los del pasado. Bueno, yo hablaré acerca de nuestras pruebas físicas, en donde utilizamos los materiales, una protoboard, módulos fotovoltaicos, cables, potenciómetro, amperímetro y voltímetro, como se puede ver en la imagen. Para el primer experimento, el cual era un circuito con un panel y un potenciómetro, nos dio el amperímetro una corriente de 0.0830 amperios y el voltímetro nos dio una tensión de 3.43 volts. Para el siguiente prueba, que es un circuito con dos paneles en paralelo y potenciómetro, nos dio
el amperímetro una corriente de 0.1002 amperios y el voltímetro nos dio una tensión de 0.431 volts. Para la tercera prueba, el cual era un circuito con 2 paneles en serie y un potenciómetro, nos dio el amperímetro nos dio una corriente de 0.1004 amperios y el voltímetro nos dio una tensión de 6.98 volts. Para el último circuito, con 2 paneles en serie cubriendo el 30% de uno y potenciómetro, el amperímetro nos dio un número de 0.0450 amperios de corriente y el voltímetro nos dio 4.51 de volts de tensión. Estas eran nuestras pruebas realizadas. Y por ende, esto ya sería, vemos que concuerda con los establecimientos que tuvimos en el circuito de Multisim. Entonces, digo, en Multisim se usaron otros módulos, en este caso se usaron 2 nada más, pero vemos que la misma lógica de el circuito en serie en paralelo aplica también para las células fotovoltaicas. Muchas gracias.